una canción, melodía de tu amor, me das libertad. Dios les bendiga, bienvenidos. Les invito, ahora que cerremos la puerta, después de que los niños salgan y los jóvenes, a que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a estar leyendo desde el versículo 23 en adelante hasta el 28. Le invito a que se coloque un momento más sobre sus pies. Hebreos capítulo 9, verso 23 al 28. Dice la palabra del Señor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Le invito a que cierre sus ojos, disponga este momento en la presencia del Señor. Señor, te queremos suplicar que tu fidelidad y tu misericordia sea para con nosotros, Dios. Que tú seas, Señor amado, revelando tu palabra hoy, abriendo tu palabra por tu gracia, Señor amado, porque sabemos que no somos dignos de recibir palabra, dignos de escuchar tu voz. No somos dignos ni siquiera de recibir tu perdón, pero es por gracia hoy que hoy recibimos ese don, esa perfecta voluntad, esa bendición tuya. Yo te quiero suplicar, Señor amado, por la sanidad de las naciones, de nuestro corazón, por la sanidad del alma, por el perdón de los pecados, y que seas tú ahora preparándonos para recibir tu palabra y para transmitirla también, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, Dios. Yo te doy toda la honra, toda la gloria, Señor, y en tu nombre, Señor. No, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. En predicaciones pasadas, y hablando desde el miércoles anterior, venimos viendo diferentes aspectos que tienen que ver con la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los preparativos para el reino de los cielos. ¿Como cuáles? Hablábamos en la predicación anterior que la abominación desoladora que preparó Antíoco Epífanes, que hizo Antíoco Epífanes en el periodo intertestamentario, preparó el camino para que llegara Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y asimismo la abominación desoladora que estamos viendo en esta época actual está preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos la abominación que se está presentando hoy en día, las cosas que estamos viendo hoy en día, nos damos cuenta, Antíoco Epífanes se quedó en pañales. La abominación que él hizo, las perversidades que él hizo con el santuario, es pequeño a comparación de lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, hoy nos está preparando no solamente para la segunda venida, sino que nos decía el texto bíblico que estudiábamos allí en Daniel capítulo 11, entonces nos decía que también nos está preparando para que los valientes se levanten y actúen. Es la época de sentir celo, es la época de prepararnos, así estaremos preparados entonces para esa segunda venida. Ahora, en tiempos pasados también hemos tocado este texto de Hebreos capítulo 9,
Y hemos dejado claro algunos conceptos que tienen que ver con esa segunda venida de Jesucristo. Por ejemplo, voy a hacer rápidamente un recorderis de alguna predicación pasada, hace algún tiempo, de Hebreos capítulo 9. Hablábamos en el texto bíblico, nos dice desde el versículo 16 en adelante, que Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, entró en el santuario, entró en el lugar santísimo, no el que Moisés hizo. Moisés, cuando estuvo en el monte, vio una visión, vio cómo Dios le mostró el santuario original. ¿Y él qué hizo? Descendió del monte y vino y construyó el tabernáculo conforme a lo que él había visto que Dios le había mostrado, ¿verdad? Dios lo que le mostró a Moisés fue el tabernáculo original, y él vino y construyó en la tierra una réplica, el santuario, el templo, que más adelante el tabernáculo se convierte en el templo, ¿verdad? Donde la presencia de Dios desciende. Ese lugar, el original, estaba en el reino de los cielos, y en el reino de los cielos fue que Jesucristo entró. Él entró no al que Moisés hizo de manos, o sea, la réplica. Cuando él muere, él entra al lugar santísimo como el sumo sacerdote, pero no como el sumo sacerdote humano que entraba al templo físico, terrenal, sino al celestial. ¿Y para qué entró allí? Para sacar de allí todas las bendiciones, para sacar de allí toda la presencia, todo lo que era la gracia de Dios, para traerlo y ponerla al servicio de la congregación, a la iglesia. Ahora, era necesario, dice acá, quiero leer el versículo 16 en adelante del capítulo 9 de Hebreos, donde estamos, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, usted podría decir, pero Jesucristo, siendo Dios, entonces no necesitaba morir. Simplemente entraba al lugar santísimo, sacaba lo que iba a sacar y volvía y lo traía. ¿Para qué necesitaba morir? Pues exactamente para que ese testamento, o sea, esas riquezas, esa bendición y esas cosas las pudiésemos heredar. Usted no puede reclamar la herencia hasta que su familiar no fallezca. Y lo mismo sucede con el ámbito espiritual. Cuando Jesucristo muere, está habilitándonos a nosotros para que podamos ser herederos de esa bendición del reino de los cielos. Y entonces es ahí donde vemos una cantidad de riquezas, una cantidad de bendiciones, una cantidad de cosas puestas a disposición de la congregación de Dios, del pueblo de Dios. Es ahí donde vemos sanidades y milagros. Nosotros, ¿por qué? Siendo terrenales tendríamos que ver sanidades y milagros. ¿Por qué? No tendríamos cómo. En nuestras manos a duras penas podríamos ver lo que nuestras manos hagan. Pero es porque Cristo entró en el reino celestial y trajo eso y murió en la cruz para que tú lo heredaras, que hoy en día podemos ver milagros, sanidades, tener fe, creer que eso está aquí en nosotros, y vemos transformación en nuestra casa, vemos bendición. Ahora, entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros para recibir, con base en eso que recibimos, cuáles son los preparativos que nosotros debemos tener para esa segunda venida, sabiendo entonces que estos últimos tiempos nos están preparando para su segunda venida, ¿verdad? Acá en el texto bíblico me está diciendo que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Ok, me está diciendo que tanto las cosas celestiales como las cosas terrenales, que son figura de lo celestial, o sea, lo que hizo Moisés. Moisés hizo copas, Moisés hizo un candelabro, Moisés hizo una mesa, Moisés hizo unos platos, unos tazones donde comían los, bueno, en fin, una cantidad de cosas que son figura de lo que él vio en las cosas celestiales, ¿verdad? De lo que él vio en el reino de los cielos. Pero me está diciendo que tanto la figura de las cosas terrenales, la figura de las cosas celestiales, o sea, lo que hizo Moisés, como las cosas celestiales, tuvieron que ser santificadas. Escuche este versículo. Fue pues necesario
que las figuras, o sea, las que hizo Moisés, figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ambas cosas tuvieron que ser santificadas, purificadas. Y yo me pregunté inmediatamente, venga, ¿y por qué yo tengo que purificar algo que es celestial? En el reino de los cielos, y tengo que purificar algo. O sea, las cosas que vio Moisés, las originales que vio en el reino de los cielos, tenían que ser purificadas también. Entonces me inquietó esa parte, porque las cosas siendo celestiales tienen que ser purificadas. Entonces, primero que todo tenemos que entender el concepto de purificado, ¿no es cierto? Entonces, resulta que, vamos a traer aquí la mesita un momentico, vamos a poner esto aquí en el piso. Acá tenemos un pocillo con un delicioso tinto, muy terrenal, muy humano, ¿no es cierto? Los que nos gusta el tinto, eso son necesidades terrenales, no más vicios ahí. Bueno, ok. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Vino, sacrificó un animalito, derramó su sangre, ¿verdad? Roció el altar, roció todo lo que había dentro del altar. Este pocillo, junto con la mesa, estaban dentro del altar. Pero ¿qué sucedía con lo que estaba dentro del altar? Que eso no era más que un pocillo y una mesa. Pero resulta que cuando Moisés venía y lo rociaba con la sangre, lo estaba haciendo apto, lo estaba haciendo digno para que empezara a cumplir una función celestial. Y ahora lo que se hacía con este pocillo era consagrado, era santo a Jehová. Lo que se ofrecía en este pocillo, o sea, este tinto, se santificó después de la sangre, ¿verdad? Entonces, la mesa, todos los utensilios que eran terrenales, cuando se rociaban con la sangre, milagro, ahora entraban en un ámbito espiritual, ahora estaban preparados, listos. Entonces las figuras celestiales fueron, las figuras celestial, de lo celestial, fueron purificadas, o sea, limpiadas, liberar de toda mezcla. ¿Con qué? Con sangre, así como lo dice el versículo 20 y 21, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también la sangre en el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto era necesario que fuera purificado, rociado con sangre. Y entonces cuando Moisés lo estaba rociando decía, esta es la sangre del pacto. Ok, esa sí entonces como la sangre del pacto en el Antiguo Testamento convertía algo común en algo celestial. Dos características, en algo celestial, y la segunda es algo apto para el uso del reino de los cielos. Esas dos características se cumplían. Yo espero que me esté dando a entender. Cuando Moisés rociaba la sangre, esto que era común entonces cumplía ya dos características. Primera, dejaba de ser común y se convertía en algo espiritual, algo celestial. Segundo, era apto para poder ser ofrecido y por poder ser entregado. Ok, ahora, en el versículo 19, de ahí del texto bíblico, me dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con el agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro. ¿Y también a quién? A todo el pueblo. O sea que el pueblo, cuando era rociado, sufría las mismas condiciones, las mismas características. Venía Moisés y rociaba, y entonces le caía sangre a uno, sangre del cordero. Y lo que creíamos por fe, lo que sabemos por fe, es que cuando Moisés rociaba, el pueblo tenía fe en eso, que cuando Moisés rociaba, el pueblo en primer lugar dejaba de ser un pueblo común y terrenal.
Ya no era un pueblo común, ahora era el pueblo celestial de Dios. Por ese ratico ahí, mientras Moisés estaba rociando la sangre, el pueblo disfrutaba esa sangre porque lo estaba sacando de ser un pueblo común. Pero en segundo lugar, lo estaba convirtiendo en un pueblo apto para el servicio de la obra, para el servicio del reino. Y por eso el sacerdote tenía que esperar ahí a que Moisés viniera, o que viniera Aarón, el sumo sacerdote, lo rociara con la sangre para poder empezar a ejercer. Si el sacerdote no estaba primero rociado con esa sangre, no podía hacer nada. El sumo sacerdote venía y rociaba. Moisés en primer lugar fue el primero que hizo eso, luego lo siguió haciendo Aarón, ¿verdad? Pero entonces venía el sumo sacerdote y rociaba, y ahí sí todos. Por eso muchas veces, inclusive, usted en la Biblia se va a encontrar que los sacerdotes no estaban aptos para el servicio. ¿Y por qué no estaban aptos? Porque no se habían purificado. Ellos, como gente común de a pie, no podían oficiar algo espiritual, no podían ofrecer algo celestial, algo en la presencia del Señor. Entonces ellos tenían que purificarse para estar aptos para entrar en la presencia. Ok, el problema con el pueblo era que entonces la sangre del pacto hacía que ya no fuera un pueblo común, y sino más bien un pueblo celestial, preparado y apto para lo celestial, pero el pecado lo volvía otra vez a la vida común. Ese era el problema continuo con el pueblo de Israel, que les duraba más, mejor dicho, duraba más la matada del animal que el pueblo en mantenerse santo, celestial. El pueblo salía inmediatamente, venga para que lleve, nada que ver con nosotros, ¿no es cierto? Pues no nos parecemos a ese pueblo, pedimos perdón, Señor, rocíame con tu sangre, y a la media hora tenga para que lleve, Señor. Bueno, pero estamos hablando de Israel, no estamos hablando de nosotros todavía, ok. Entonces, el problema en realidad es que el pueblo le duraba poco la santidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Tocaba estar constantemente, mate animalitos, mate animalitos, mate animalitos, porque sin sangre no había remisión, no había perdón. Esa sangre convertía al pueblo entonces en un utensilio útil para el reino, pero por poco tiempo, apto para el servicio momentáneamente. El sacerdote se santificaba y se purificaba para hacer su labor. Una vez terminada su labor, al otro día tenía que venir a ejercer su labor y tenía que volverse a santificar y volverse a purificar. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la tarde pecó. En el transcurso de la tarde falló. Eso hacía también que el pueblo mirara a los sacerdotes como sacerdotes terrenales, obviamente, como sacerdotes terrenales, porque todo el tiempo, al igual que ellos, tenían que estarse purificando, teníamos que estarnos limpiando constantemente. Entonces, ahí tenemos el primer aspecto, porque las cosas terrenales tenían que ser purificadas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las cosas celestiales? Si yo purifico este pocillo, es porque es terrenal, pero me dice que este pocillo fue hecho a imagen de lo que era celestial. ¿Y por qué entonces el pocillo celestial que Moisés vio allí también tenía que ser rociado con sangre? No porque tuviera pecado, no porque estuviera contaminado, no porque estuviera sucio, pero sí para que pudiera ser apto para algo celestial. ¿Y qué fue lo que lo hizo apto para el uso celestial, para obras celestiales? La sangre de Cristo. Está diciendo acá que esas cosas celestiales no fueron purificadas, no fueron especializadas, capacitadas, sí, aptas, porque fue un cordero, fue alguien con un corderito y le roció. No. Tenía que ser purificadas, dice acá el versículo 23, con mejores sacrificios que estos. ¿Y mejores sacrificios como cuáles? El sacrificio de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es como si las cosas celestiales estuviesen allá guardadas, las sacaron para mostrárselas a Moisés. Pachícanle, vea lo que hay aquí y listo, vaya, construyalo allá y déjelas aquí quietas. Están guardadas, están quietas.
todos esos utensilios que van a ser para bendición del pueblo, todas esas cosas que van a ser para bendición del pueblo, van a quedar ahí guardadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean aptas para el uso espiritual. ¿Y cuándo lo fueron? Dice que cuando Cristo entra al lugar santísimo, y no con sangre ajena, dice acá, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, viene y rocía todas esas cosas celestiales, todas esas cosas espirituales, todo ese poder espiritual. Inmediatamente todas esas cosas que estaban allí cobran valor espiritual y son aptas para ser usadas. Y es por eso hoy en día que nosotros podemos usar de cada una, entrar al templo, al lugar santísimo de Dios, y usar esas cosas en términos espirituales y ver el poder de Dios en los lugares celestiales. Vemos el poder de Dios porque Jesucristo roció cada una de esas cosas. Entonces, Cristo se presenta por nosotros después de habernos también rociado con su sangre para quitar de en medio y echar a un lado el pecado. ¿Cómo así que echar a un lado? Dice el versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, o sea, echar a un lado el pecado. Ahora, las cosas celestiales también fueron activadas con sangre, obviamente, no de un animal, sino por Cristo con su sangre. Él vino y lo hizo, pero no solamente roció las cosas celestiales, sino que también nos roció a nosotros. Y lo que está diciendo es una vez para siempre, solo una vez. ¿Usted sabe lo que significa eso? El compromiso es mucho más complicado, el compromiso es mucho más serio, porque en el Antiguo Testamento, pues, ¿cuánto duraba la consagración? Vaya, cumpla la función, salga de acá, vuelva otra vez con otro. Al fin y al cabo, habían muchas ovejas, habían muchas ovejas. Pero aquí me está diciendo que Cristo murió solamente una vez y nos roció solamente una vez con la sangre. O sea que ¿cuánto tiene que durar esa santificación? ¿Cuánto tiene que durar esa purificación? ¿Cuánto tiene que durar esa limpieza en el corazón del hombre? Venga, esto ya se complica un poquito más. Y ahí es donde nos estamos preparando entonces. ¿Cómo nos estamos preparando para esa segunda venida de Cristo? Siendo coherentes con esa sangre que nos purificó, que nos santificó, que nos redimió, que nos limpió. Lo que está diciendo acá el versículo 26 al final es que para quitar de en medio el pecado, o sea, cuando Jesucristo muere y nos rocía, ya lo quitó, ya te liberó. Tú no tienes la excusa de que eres esclavo del pecado ya, porque Cristo lo hizo, nos hizo aptos para trabajar en cosas espirituales, en cosas celestiales. O sea, lo que está diciendo es, cuando usted quiere pararse acá a cantar y quiere que ese cántico llegue a términos espirituales, cuando usted se va a parar aquí a predicar y usted quiere que esa predicación llegue con la presencia del Espíritu, con las cosas celestiales, con el poder de lo celestial, cuando usted va a tocar un instrumento, cuando usted va a dar una clase a los niños, cuando usted va a hacer algo acá dentro de la iglesia, cuando usted va a hacer aseo dentro de la iglesia y usted quiere que eso sea contado como riqueza dentro del reino de los cielos, quiere convertir eso físico en algo espiritual, usted tiene que entender que Jesucristo murió por usted, que Jesucristo murió por sus pecados y que usted es libre del pecado, que el pecado fue quitado de en medio, fue quitado de allí. No se trata de que Él esté quitando el pecado, se trata de que Él ya lo quitó. Él ya lo quitó, ya nos hizo libres. Por eso la iglesia, si es de Cristo, si la iglesia es de Cristo, no es permisiva con el pecado. Nosotros no podemos ser permisivos con el pecado, porque una persona, para poder servirle a Dios, para poder ser apto, tiene que entender en su mente, tiene que entender
que es que yo ya fui libre de eso, que es que eso ya no me domina. Yo no puedo seguir, no, es que el Señor sabe cómo soy, el Señor sabe que yo tengo ese aguijón en la carne, tomando como excusa el texto bíblico de Pablo, que créame que estaba lejos de ser un pecado recurrente en él. Algunos intérpretes hasta decían, no, es que él tenía problemas con los ojos, no, es que él tenía un pecado que no podía dejar. Donde Pablo tuviera un pecado que no hubiera podido dejar, ay Señor, no hubiera sido el siervo, no hubiera sido apto. Cuando Pablo habla del aguijón en la carne, es algo que le ha pedido al Señor que le quite, es una enfermedad, es algo que le está doliendo, algo que le está torturando constantemente. Pero no se trata de un pecado, porque si fuera un pecado, la orden era dejarlo. Él no podía presentarse delante del Señor tan conchudamente como lo hacemos nosotros, diciéndole, ay Señor, usted sabe que yo tengo este aguijoncito ahí, la pornografía, pero de resto yo te sirvo en todo, yo te soy fiel, pero de vez en cuando pues, usted sabe que a mí me gusta ver mis películas triple X, 4X, 5X, eso ya no se sabe ni. Pero usted sabe, Señor, que es que yo todavía tengo pecados de los ojos, pero usted sabe que yo de todas maneras le canto, le alabo, le bendigo. No, lo que el Señor está exigiendo era ¿qué? Santidad total. Por eso la iglesia no le da largas al pecado. Por eso la iglesia no consiente el pecado dentro de sí misma. Sí, la iglesia es de Cristo, porque entiende que Cristo pagó ese precio. Y ya no podemos entonces estar sacrificando otra vez a Cristo, porque lo que me está diciendo el texto bíblico, y no para versículo 25, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. No, ¿el qué hizo? Se presentó una vez y quitó de en medio el pecado que nos consume. Ahora, ¿cuál es el resultado de ese sacrificio en nosotros? ¿Cuál es el resultado de que el Señor venga y quite el pecado de nosotros? En primer lugar, que ya no somos una iglesia común, ya no somos comunes nunca más. ¿Usted entiende lo que está pasando? ¿Usted entiende lo que está pasando? La gente nos mira como evangélicos. Ahorita yo salía de acá, cuando iba a recoger a mi esposa, y habían dos tipos allá afuera hablando. No, la ventana de los evangélicos es aquella. La otra ventana, no, esta ventana ¿dónde va a dar? Pero no, los evangélicos son esas, es esa. Sí, a nosotros como nos miran, como los evangélicos, ¿no es cierto? Pero resulta que usted y yo sabemos que tenemos una imagen que transmitir, y esa imagen no es una imagen, esa imagen de ellos son los evangélicos, esa es la imagen terrenal, esa es la imagen terrenal que nosotros transmitimos, la imagen que nosotros simplemente por, no sé, por ley nos atribuyen, no más por el hecho de entrar acá, ya listo, nos ponen el título, somos los evangélicos, somos los cristianos. ¿Qué sucede cuando la sangre de Cristo viene y toma ese evangélico y la rocía? ¿Cómo tiene que empezar a vernos el mundo? ¿Como los simples evangélicos? ¿O como personas que ya no pertenecen a este reino, sino que pertenecen al reino de los cielos? Ya nunca más somos comunes. Nosotros somos ahora seres celestiales, y así nos debemos de comportar. El problema que tenemos ahora es que no podemos comportarnos como celestiales solamente acá, como hacía el pueblo de Israel. En el templo era celestial mientras lo rociaban, y de resto gente común, otra vez al pecado, y dentro de 8 días llevamos otro cordero, llevamos otro animalito para el sacrificio. No, eso ya no se puede hacer, porque Jesucristo murió una sola vez, lo cual quiere decir que yo tengo que lograr al máximo que permanezca mi santidad. ¿Y cómo se vería una iglesia en la parte de afuera, en su trabajo, en sus acciones, en sus cosas,
cuando ya no es una iglesia común, sino que es una iglesia constantemente purificada y santificada, que entiende que ya en todo tiempo es santa. Wow. Ya no es una iglesia de evangélicos, ya es un grupo de respeto dentro de la sociedad, ya es un grupo de renombre dentro de la sociedad. Mire, a esa gente no me la toque, a esa gente déjemela quieta, que esa gente es de otro planeta, es de otro planeta, esos son marcianos, definitivamente esa gente no es de acá. Esa gente vive diferente, es que mire cómo se comportan, es que mire cómo responden cuando tienen ira, mire cómo se someten a la autoridad de un patrón, mire cómo trabajan, son los mejores trabajadores de una empresa, definitivamente se ganan la confianza. Un patrón dentro de tu empresa nunca te va a decir a ti, cuando tú eres un ser celestial, nunca te va a decir a ti, ve, estoy contando con vos para un chanchullo que voy a hacer. No, él va a contar con otros trabajadores. Él va a contar con otros, pero con vos, a vos te va a tener respeto. Y te va a decir, yo sé que con vos no cuento. No, a él déjelo quieto que yo sé que él no participa. Es que ni le cuenten que nos apea. Ni le cuenten que ese es el sapo. Sí, más bien déjelo quieto. Te va a tener respeto, te va a valorar. Te vas a evitar tantos problemas. Cuando seamos seres celestiales andando en medio de la sociedad. Y vamos a estar aptos para ofrecer sacrificio al Señor. Mire, es importante que si usted anhela ministerio en esta iglesia, tenga en cuenta esta palabra del día de hoy. Tenga en cuenta esta palabra de hoy. Necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo una vez y para siempre. Aquí no estamos dando ministerio a personas que todavía sigan luchando. ¿Que pecamos? Sí, pecamos. Pero que pertenecemos al mundo del pecado, mucho cuidado con eso. La palabra de Dios dice, ya hemos muerto al pecado. Ahora, ¿qué es lo siguiente que sucede? Nos prepara esa sangre y ese estilo de vida, nos prepara para recibir por segunda vez a nuestro Salvador. Mire lo que dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación. ¿Con qué? Ay, Dios mío. Y entonces, si Cristo viene ya no para tener relación con el pecado, ¿cómo voy yo? Ahí sí vale el famoso CBY. ¿Cómo voy yo? Porque entonces venga, si Cristo viene, pero ya no va a tener nada que ver con el pecado, pero en mí hay pecado, ¿cómo estoy yo? Lo que hizo Cristo, la muerte de Cristo, la santidad en Cristo, ¿qué fue lo que logró? Que yo tenga la oportunidad de prepararme para la segunda venida, de estar listo. Y entonces, ¿qué pasa? No hay excusa. Cuando Jesucristo viene, cuando Cristo llegue por segunda vez, Él va a mirar dónde hay santidad total, dónde hay purificación total. Si no ha llegado es porque todavía no está dando la oportunidad de llegar a ese límite. De llegar a ese límite. Sí, sabemos que aquí no venimos los santos. No, aquí venimos los redimidos. Aquí venimos los que estamos en proceso, que al menos nos interesa el proceso de santificación. Es que cuando usted se inscribe en una universidad, no es porque ya sepa todo lo de la carrera, pero usted en cuestión de 6 meses, en el primer semestre, ya se le nota que sabía un poquito más que cuando entró. Y si no, está botando la platica. Eso no es. Y si usted lleva 3 años en una universidad y todavía no sabe nada de la carrera que está estudiando, vea, cambie de carrera, deje de botar el tiempo y la plata. Entonces, cuando llegamos aquí a este lugar tenemos un lema: solo apto para pecadores. Sí, aquí entramos porque estamos buscando redención. Aquí entramos siendo pecadores y buscando de la presencia de Dios. Pero si esa presencia de Dios, pero si esa palabra de Dios, pero si esa sangre no está haciendo nada en ti y llevas 3 años y no has cambiado tu estilo de vida y no has mejorado en nada, o cambie de iglesia, porque en esa iglesia no le están dando es nada de crecimiento.
pura emoción, pura superación personal. O yo no sé, o cambie usted, porque entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cambie de metodología, porque lo que está diciendo Cristo es: estamos en preparación para su segunda venida. Esto es pura preparación, pero cuando Cristo venga, ya va a venir por todo aquello que esté sin relación con el pecado. La palabra sin relación es aparte de, es separado de. Lo que Jesús dice en San Juan capítulo 15 versículo 5: porque separados de mí nada puedes hacer. La palabra separado de es la palabra misma sin relación. O sea, usted sin relación con Cristo no puede hacer nada, pero con relación con el pecado tampoco. Si usted tiene relación, entonces cuando la palabra, la presencia de Dios venga. Ahora, quiero terminar con esto. Ahí en el libro de Daniel, donde estábamos estudiando la semana pasada, estábamos hablando, el miércoles pasado, estábamos hablando de esa abominación desoladora que nos prepara para el fin, que nos está preparando para el fin. Me llamó mucho la atención porque toca el mismo tema, o sea, la misma forma. Después de la abominación desoladora, él empieza hablando de la abominación desoladora, profetizando la abominación desoladora de Antíoco Epífanes. Luego del versículo 36 en adelante empieza a hablar de la abominación desoladora del anticristo. Y veíamos cómo esa abominación desoladora se está dando en nuestros últimos tiempos. Pero luego en el capítulo 12 dice el título: el tiempo del fin. ¿Cómo serán los tiempos finales? Y dice el versículo 2 del capítulo 12 de Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, o sea, los que entendieron que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados y que ahora viven una vida celestial, que son apartados y consagrados para la obra de Dios, esos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Purificación, transformación, que un pueblo se va a presentar delante de Dios completamente resplandeciente, limpio, porque entendió el mensaje. Pero vamos al versículo 10 del capítulo 12: muchos serán los limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Dónde está la gravedad del asunto? Que el día que Jesucristo regrese encuentre esto de impiedad en mí, que encuentre esto de avaricia, de lujuria, esto. Porque Cristo lo que te va a decir es: yo no tengo contacto con eso, no tengo relación, yo quité de en medio de eso. Si eso está ahí todavía es por usted, no por Cristo, no por Él. Si usted no ha podido vencer eso es porque no ha querido usted, pero tiempo suficiente de vencerlo, sí que tuvo. ¿Cómo nos va a encontrar Cristo en su segunda venida? Porque nos está preparando, nos está dando la oportunidad. Mientras la abominación desoladora se está presentando en el mundo, mientras estamos viendo las peores herejías, mientras estamos viendo la peor degradación, el peor ataque en contra de la iglesia cristiana, mientras estamos viendo cómo quieren abolir por completo la palabra de Dios en los medios de comunicación, mientras estamos viendo cómo hay persecución y todas esas cosas, lo que Dios está mandando de su iglesia es que seamos limpios, íntegros. Esto debería causar una purificación, una transformación, una transparencia profunda en el corazón de la iglesia cristiana. Pero la iglesia cristiana sigue ahí en el letargo, contemplando ciertos pecados, contemplando ciertas cosas. No hemos entendido que nosotros no podemos presentarnos delante de Dios de cualquier manera, porque seríamos vanos, seríamos comunes, que Cristo pagó un precio para que nosotros seamos puros, santos y limpios. Y así está pretendiendo Cristo encontrar nuevamente a su pueblo. Yo le quiero invitar a que usted analice por un momento cómo le encontraría a Cristo si viene en este momento, porque hablamos mucho de: vuelve ya, Señor, vuelve ya.
Espíritu de Dios, vuelve ya. Y la pregunta que yo me hago es si estamos preparados para que Él vuelva ya, para que Él venga ya, para que Él regrese ya mismo. ¿Cómo nos encontraría? Haciendo alarde de ese sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros, testificando como seres celestiales, como seres espirituales delante de la presencia de Dios. ¿Cómo sería el encuentro de nosotros con Cristo? ¿Qué habría en nosotros? La palabra de Dios menciona que el rey David, cuando reconocía y entendía que tenía un pecado, más se demoraba en entenderlo que en correr a pedir perdón. Y eso hizo que en la palabra Dios lo llamara un hombre conforme a mi corazón. El arrepentimiento inmediato. Ya no le des más larga al pecado. Ya no le des más larga a la avaricia. Ya no le des más larga a la iniquidad. Ya no le des más larga a esa actitud de ira, de enojo, de arrogancia, de soberbia. Ya no le des más larga a lo que es pecado en tu vida. Tal vez en este momento tú estás entendiendo que hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que abandonar. Sí, estás siendo injusto con tu prójimo, estás pecando en contra de tu prójimo, o tal vez estás pecando en contra de Dios. Piensa por un momento si Jesucristo regresa y empieza a pedirte cuentas de